Imagina un río, no un simple arroyo, sino una arteria gris y poderosa que palpita en el corazón de un continente. Este es el Indo. Aquí, donde sus aguas turbias arrastran sedimentos de las cumbres del Himalaya, la historia no solo se escribe, sino que ha permeado la tierra misma. Mucho antes de que se cantara el primer himno bajo este cielo, aquí se alzaban ciudades, grandes ciudades de ladrillo cocido, con calles rectas, complejos sistemas de alcantarillado y casas de 2, a veces 3, pisos. Harappa, Mohenjo-Daro. Sus habitantes comerciaban con Mesopotamia, creaban cerámica exquisita y grababan símbolos misteriosos en sellos que aún no podemos descifrar. Su mundo fue ordenado, próspero y estable durante siglos, y entonces desapareció. Hacia el 1500 a.C., estas ciudades ya eran ruinas silenciosas. Sus plazas estaban cubiertas de hierba y sus pozos obstruidos por la arena. Desconocemos la causa exacta de su decadencia. ¿Acaso cambió el clima? ¿Se secaron los ríos que regaban sus campos? ¿O fue una epidemia la que diezmó a la población? Las respuestas se han perdido, borradas por el tiempo, como huellas en la arena de la costa. Pero a esta tierra desierta, aunque no salvaje, a las cenizas de una civilización olvidada, llegaron nuevos pueblos. Se hacían llamar Arya, que en su lengua, el sánscrito, significaba noble. Venían del noroeste, de las estepas, atravesando los pasos nevados del Hindu Kush. No construyeron ciudades de ladrillo. Su riqueza era el ganado, su hogar un asentamiento temporal de madera y barro, su mayor fuerza la palabra y el carro. No se trató de una sola invasión, un golpe devastador que arrasó con todo a su paso. No, fue una serie de migraciones que se prolongaron durante siglos. Diferentes tribus, o janas, lideradas por sus jefes, los rajas, se fueron asentando poco a poco en el valle del Indo y luego más al este, en la fértil llanura del Ganges, en una tierra que llamarían Aryavarta, la tierra de los arios. Eran un pueblo de sonidos, no de piedras. No tenían escritura, pero sí una memoria prodigiosa. Todo lo que les importaba, su fe, su historia, su comprensión del mundo, se conservaba oralmente, en himnos. Himnos sagrados, perfeccionados y transmitidos de generación en generación con increíble precisión. Padre enseñaba a hijo, mentor a alumno, y una sola sílaba mal pronunciada se consideraba un sacrilegio. Conocemos este vasto cuerpo de conocimiento como los Vedas, o conocimiento, y su parte más antigua es el Rig Veda, el libro de los himnos. Es el Rig Veda, compilado entre 1500 y 1200 a.C., el que nos permite vislumbrar su mundo. Un mundo bañado por el sol y azotado por el viento. Un mundo de pastores y guerreros. Su dios principal es Indra, el trueno, con un temible Vajra en la mano, el vencedor de demonios y amante de la embriagadora bebida Soma. Es un dios guerrero para un pueblo guerrero, que lucha eternamente por pastos, por ganado, por un lugar bajo el sol. Otro dios importante es Agni, el dios del fuego. Es más que una simple llama en el hogar. Es el mediador entre los hombres y los dioses. El humo del fuego sacrificial, en el que los sacerdotes vierten mantequilla clarificada y arrojan grano, lleva las plegarias y las ofrendas directamente a los cielos. Este fuego crepitante y fragante es el centro de su universo. Su sociedad era sencilla, pero ya no igualitaria. A la cabeza de la tribu se alzaba el Rajá, cuyo poder dependía del éxito militar y la generosidad. Lo rodeaban guerreros, sus compañeros en la batalla y en los banquetes. También estaban los sacerdotes, los brahmanes, guardianes de los himnos sagrados.
aquellos que sabían cómo invocar a los dioses para asegurar la victoria, la cosecha y la descendencia. Su fuerza no radicaba en la espada, sino en las palabras. Conocían las palabras de poder, y por debajo de ellos se encontraban los miembros de la comunidad, pastores, agricultores, artesanos. Era una sociedad dinámica. Un guerrero valiente podía alcanzar la cima, mientras que un líder inepto podía perderlo todo. Pero en uno de los últimos himnos del Rig Veda, el llamado Purusha Sukta, encontramos algo nuevo, algo que se convertirá en el fundamento de toda la futura estructura social de la India. El himno describe un sacrificio primordial. Los dioses sacrifican al gigante cósmico Purusha, cuyo cuerpo es el universo mismo, y cuando lo desmembran, de las diversas partes de su cuerpo nace un mundo ordenado. La luna de su mente, el sol de sus ojos, y de su cuerpo surge la sociedad humana. Su boca, los labios a través de los cuales se pronuncian las oraciones, se convirtió en la de un brahman, un sacerdote. Sus brazos, fuertes y preparados para la batalla, se convirtieron en un kshatriya, un guerrero. Sus muslos, poderoso soporte del cuerpo, se convirtieron en un vaishya, un agricultor y un comerciante. Y sus pies, aquellos que están en lo más profundo y soportan todo el peso, se convirtieron en un shudra, un sirviente. Cuando este himno se cantó por primera vez ante el fuego sacrificial, quizás solo fuera una metáfora poética, un intento de explicar y sacralizar una división del trabajo ya existente. Era un modelo para una sociedad ideal, donde cada cual conocía su lugar y cumplía su función en aras de la armonía universal. Ninguno de aquellos antiguos cantores, entonando sílabas sagradas a orillas de uno de los 7 ríos del Punjab, pudo imaginar que esta imagen, este modelo cósmico, se convertiría 1000 años después en una ley inmutable, que la metáfora se transformaría en una jaula y el orden divino en una prisión terrenal de la que millones no encontrarían escapatoria a lo largo de sus vidas. La historia de las castas no había hecho más que empezar. Y no comenzó con una ley grabada en piedra, sino con un himno cantado al amanecer. Imagina un mundo sin escritura, un mundo donde toda la sabiduría, toda la historia y todas las leyes se transmiten oralmente, de padre a hijo, de maestro a alumno, a través de la bruma de los siglos. Este es el mundo de los primeros arios, que llegaron a las tierras del norte de la India hace más de 3500 años. Su conocimiento no estaba codificado en piedra ni arcilla, sino en el sonido, en el murmullo rítmico de sílabas sagradas que resonaban alrededor de los fuegos rituales. Este universo sonoro se llama Rig Veda, una colección de 1028 himnos, el monumento más antiguo de la literatura india. No es un código de leyes ni una crónica histórica. Es una revelación divina, un diálogo poético entre el hombre y las fuerzas de la naturaleza, los dioses y la eternidad misma. Y en lo profundo de este océano de palabras, en su 10º y último libro, yace un himno que se convertirá en la piedra angular de toda la estructura social de la India durante los milenios venideros. Un himno conocido como Purusha Sukta responde a la pregunta fundamental que se plantea toda sociedad que aspira a la estabilidad. ¿De dónde surge el orden? ¿Cómo, en medio del caos de las pasiones y ambiciones humanas, podemos crear una estructura que no solo sea eficaz, sino sagrada? La respuesta que ofrece el himno es asombrosa por su alcance. El orden no es inventado por los hombres, no es impuesto por los reyes. Nace del cuerpo de Dios. Al principio de los tiempos, dice el himno, solo existía Purusha, el hombre primordial cósmico, pero no un hombre como lo entendemos. Tenía 1000 cabezas, 1000 ojos, 1000 piernas.
Cubría toda la tierra y extendía 10 dedos más allá de sus límites. Era todo lo que fue, es y será. Contenía todo el potencial de la creación. Y para que el mundo llegara a existir, Purusha tuvo que sacrificarse. Los dioses, sus propias creaciones, lo sacrificaron en un gran ritual cósmico. Imagina la escena. No fue un asesinato, sino un acto de creación, donde la sustancia divina se desintegró para convertirse en el material de construcción de toda la existencia. Fue una liturgia cósmica, donde el universo nació del sacrificio. De su mente nació la luna, de su ojo surgió el sol. De su boca emergieron los dioses Indra y Agni, y de su aliento nació el viento. Su ombligo se convirtió en el aire, su cabeza en el cielo y sus pies en la tierra. Todo el mundo, visible e invisible, no son sino fragmentos del cuerpo divino desmembrado. Todo está conectado, todo tiene un único origen. Y así, en este grandioso acto de creación, el himno plantea la pregunta clave: ¿qué fue de su boca? ¿Qué de sus manos? ¿Qué de sus muslos y piernas? La respuesta a esta pregunta es una fórmula para el orden social, fundida en el bronce del mito. Sus labios se convirtieron en brahmanes. Los labios son el órgano del habla, la oración y el conocimiento. Los brahmanes son sacerdotes, guardianes de la palabra sagrada, maestros. Su deber es hablar con los dioses, realizar rituales, preservar y transmitir la sabiduría eterna. Son la mente de la sociedad, su conexión con lo divino. Su fuerza no reside en la espada, sino en la palabra. Sus brazos se convirtieron en kshatriyas. Los brazos representan fuerza, acción y protección. Los kshatriyas son guerreros, gobernantes y reyes. Su deber es proteger al pueblo, mantener el orden y gobernar con justicia. Son la fuerza motriz de la sociedad, su voluntad encarnada en la acción. Su poder está santificado por un origen divino, pues son la fuerza misma del hombre primigenio. Sus muslos se convirtieron en vaishyas. Los muslos son el soporte del cuerpo, su fundamento, la fuente de fuerza y movimiento. Los vaishyas son agricultores, pastores, comerciantes y artesanos. Crean riqueza material, alimentan, visten y proveen para toda la sociedad. Son el motor económico que sustenta toda la estructura. Sus pies se convirtieron en shudras. Los pies son lo que toca la tierra. Son el fundamento sobre el que se sostiene todo el cuerpo. Los shudras son los sirvientes, los jornaleros, aquellos cuyo trabajo sustenta todo el mundo físico. Su propósito es servir a los 3 órdenes superiores, asegurando así su propia existencia. Son el fundamento sin el cual todo el edificio se derrumbaría. Así nace el concepto de las 4 varnas. 4 clases sociales que no son fruto de tratados ni conquistas, sino que representan un orden eterno e inmutable, inscrito en la propia esencia del universo. No se trata simplemente de una jerarquía social, sino de un organismo, un único cuerpo, en el que cada parte cumple su función vital. La cabeza no puede existir sin las piernas, y los brazos son inútiles sin el torso que los sustenta. Cada persona nace en su varna, al igual que nace con un determinado color de ojos. Su rol social es su naturaleza cósmica. Este mito es más que una simple historia bonita. Es un poderoso instrumento de legitimación. Transforma el orden social en ley divina. Cualquier intento de subvertir este orden no es simplemente una rebelión contra un rey o un sacerdote. Es una rebelión contra el universo mismo. Es un intento de obligar a las acciones a hablar y a la palabra a recorrer el mundo. Es una locura, condenada al fracaso. Así, una metáfora poética, nacida del humo de un fuego sacrificial, sentó las bases de la civilización.
respondió a la pregunta del lugar del hombre en el mundo y creó una estructura que demostraría ser increíblemente resistente. Una estructura cuyos ecos resonarían en toda la sociedad india durante los siguientes 3000 años. Imagina un texto que más que escrito, ha sido reconstruido a lo largo de los siglos. Su tinta no es hollín ni goma, sino la esencia misma de la sociedad, sus miedos y sus ideales. Sus páginas no son hojas de palma, sino millones de destinos humanos, predeterminados incluso antes del nacimiento. Su nombre es Manava Dharmashastra, o, como se le conoce en el mundo, las leyes de Manu. Surge de las brumas de la historia no como el decreto de un rey formidable, grabado en una estela en medio de un mercado. No. Nace en la quietud de los ashrams, en los debates de los sabios brahmanes, en un intento por imponer orden en un mundo que parecía cada vez más caótico. Los estudiosos debaten su antigüedad, pero la mayoría coincide en que su forma final se configuró entre el siglo II d.C. y el siglo III d.C. No es una revelación instantánea, sino la lenta maduración de una idea de orden eterno, de Dharma. ¿Quién es Manu, cuyo nombre figura en este exhaustivo código de reglas? No es un legislador histórico, es el progenitor mítico de la humanidad salvado del gran diluvio. Al atribuirle leyes, los creadores del texto las elevaron a la categoría de algo divino, primordial e incuestionable. Esto no es solo un código de leyes, es un manual de instrucciones para el universo, donde cada engranaje, cada pieza, tiene asignado su lugar único y correcto. El texto consta de 12 capítulos y casi 2700 versos, shlokas, escritos en sánscrito. En su esencia yace el concepto inquebrantable de las 4 varnas, las 4 grandes clases sociales nacidas, según el mito, del cuerpo del hombre primordial, Purusha. No se trata simplemente de una división del trabajo, sino de una jerarquía cósmica. De la boca de Purusha nacen los brahmanes. Son guardianes del conocimiento, sacerdotes y maestros. Su deber es estudiar los sagrados Vedas, realizar sacrificios e instruir a otros. Sus armas son la palabra y el ritual. Las leyes de Manu rodean sus figuras con un aura de santidad. Insultar a un brahmán con palabras es un crimen. Golpearlo es un sacrilegio. Matar a un brahmán se consideraba el más grave de los pecados, un crimen que no podía ser borrado ni en vidas futuras. Sus vidas eran más valiosas que las de cualquier otra persona. De manos del primer hombre surgieron los kshatriyas. Eran guerreros, gobernantes y protectores. Su dharma era proteger al pueblo, castigar a los malhechores, liderar ejércitos y gobernar con justicia. Empuñaban la espada y el cetro, pero su poder no era absoluto. El rey ideal, según Manu, siempre escuchaba los consejos de los sabios brahmanes. Poder y conocimiento debían ir de la mano, creando una alianza inquebrantable. Un kshatriya podía derramar sangre en el campo de batalla, pero debía defender el orden establecido por los brahmanes. De los muslos de Purusha nacen los vaishyas. Son comerciantes, agricultores y pastores. Su tarea es generar riqueza material y aumentar la prosperidad de la sociedad. Cultivan la tierra, cruzan el desierto con caravanas y contabilizan sus ganancias. Son el fundamento económico de este mundo, pero su estatus está estrictamente definido. Alimentan tanto a guerreros como a sacerdotes, pero su rango es inferior al de ellos. Y finalmente, de sus pies, del polvo de la tierra, nacen los shudras. Su único y principal dharma, prescrito por las leyes de Manu, es servir a las 3 varnas más elevadas,
sin quejas, sin envidia, sin pretensiones. El texto afirma claramente: el Shudra es creado para el servicio. Tiene prohibido estudiar los Vedas, acumular grandes riquezas o ocupar cualquier cargo. Es la base de la pirámide, soportando eternamente todo su peso. Pero ¿qué ocurría con aquellos que quedaban fuera de este sistema cuádruple? Las leyes de Manu también hablan de ellos, de los hijos de uniones mixtas, de quienes infringían las normas de su varna. Los más despreciados eran los chandalas. Se les ordenaba vivir fuera de las aldeas, vestir ropas de difuntos y comer en vasijas rotas. Sus sombras se consideraban impuras. Se les obligaba a realizar los trabajos más sucios, limpiar basura y llevar a cabo ejecuciones. El código no solo separaba a las personas, creaba zonas de pureza ritual y de contaminación insuperable. La justicia en este mundo era un reflejo de la jerarquía social. El castigo dependía no solo del crimen, sino también de quién lo cometía y contra quién. Si un Shudra osaba sentarse en el mismo asiento que un Brahman, sería marcado en el muslo y desterrado. Si, con condescendencia, le reprochaba sus deberes a un Brahman, el rey ordenaba que le vertieran aceite hirviendo en la boca y los oídos. En cambio, por matar a un Shudra, un Brahman sufría un castigo equivalente al de matar a un gato o un perro, una penitencia menor. El valor de la vida humana se medía según la pureza ritual. Las leyes de Manu nunca constituyeron una constitución única y universalmente aplicada en la antigua India. Muchos reyes tenían sus propios códigos, y la vida aldeana se regía por las costumbres locales. Pero el Manu Smriti se convirtió en algo más. Se transformó en un texto de gran autoridad, un modelo idealizado de sociedad al que los brahmanes recurrieron durante siglos. Sus ideas, como agua que se filtra lentamente, erosionaron la piedra de la realidad, moldeando normas sociales, justificando la desigualdad y creando una cosmovisión que perduraría más allá de imperios y dinastías. La tinta de Manu se secó hace miles de años, pero las letras que dejó aún pueden leerse en el destino de millones de personas. Imagina el silencio del amanecer, interrumpido solo por el crepitar del fuego. El humo del fuego sacrificial, denso y dulce, se mezcla con el aroma del ghee y maderas nobles. El aire vibra con un sonido más antiguo que las propias montañas. No se trata solo de un canto, es una vibración, precisa, calibrada, transmitida de generación en generación durante milenios. Es sánscrito sagrado. En el centro de esta ceremonia se encuentra un hombre vestido con una sencilla túnica blanca. No es un guerrero, sus manos desconocen el peso de una espada. No es un rey, sus hombros no están adornados con oro. Es un Brahman, el guardián del fuego, y en sus manos reside un poder mucho más fundamental que el de cualquier gobernante. En el mito cosmológico que dio origen a todo, fueron ellos, los brahmanes, quienes nacieron de los labios del hombre primordial, Purusha. Su propósito era hablar, conocer, interpretar, ser la voz del universo. Mientras que los guerreros kshatriyas surgieron de los brazos de Purusha y los agricultores vaishyas de sus muslos, los brahmanes se convirtieron en las bocas a través de las cuales los dioses hablan al mundo y el mundo a los dioses. Su arma no es el acero, sino la palabra, una palabra precisa e infalible. Su conocimiento era su fortaleza. En siglos en que la escritura era rara o no se usaba para textos sagrados, la memoria era el único depósito. Los Vedas, un vasto corpus de himnos, fórmulas, rituales y tratados filosóficos, no se escribieron, se memorizaron. Imaginen a un joven enviado a estudiar al ashram de un gurú. Durante 12 años, a veces más, su día consistía en una repetición interminable.
Desde el amanecer hasta el anochecer, miles de jóvenes en Aryavarta mecían sus torsos al ritmo complejo de los versos, empleando técnicas mnemotécnicas únicas. Cada verso, cada sonido, cada entonación debía reproducirse con absoluta precisión. Se convertían en libros vivientes. Sus mentes eran bibliotecas que guardaban las llaves del universo. Una sola sílaba mal pronunciada durante un ritual no se consideraba un simple error, sino un crimen cósmico, capaz de perturbar Rita, la armonía universal. El ritual, el yajna, era la esencia de su poder. Para los antiguos arios, el sacrificio no era una plegaria, sino una técnica. Era un mecanismo complejo que permitía el correcto funcionamiento del mundo. El Brahman, que oficiaba en el altar, era más que un simple sacerdote. Era un ingeniero cósmico. Al recitar los mantras correctos y verter aceite y soma, una misteriosa poción divina, en el fuego, literalmente ponía en movimiento los cuerpos celestes, invocaba la lluvia, aseguraba la fertilidad del ganado y garantizaba la victoria en la batalla. Un rey podía tener un ejército, pero sin un brahman que le asegurara el favor de los dioses, su ejército estaba condenado. Sin el ritual, el sol podría no salir al día siguiente. Esta creencia otorgaba a los brahmanes una influencia colosal. Eran indispensables, crearon un aura de exclusividad a su alrededor, basada en la pureza, no solo espiritual, sino también ritual y física. Complejas reglas de ablución, dieta e interacción con miembros de otras castas. Todo esto era más que simples prácticas cotidianas. Era un muro que separaba a los guardianes del conocimiento sagrado del mundo profano. Dominaban el sánscrito, la lengua de los dioses, que ya resultaba incomprensible para la mayoría. Eran los únicos que podían leer, o mejor dicho, pronunciar, los Vedas. Eran los intérpretes del Dharma, la ley eterna que define los deberes de toda persona desde el nacimiento hasta la muerte. Reyes, príncipes y rajas acudían a ellos en busca de consejo no solo sobre asuntos espirituales, sino también terrenales. Un consejero brahman en la corte era una figura tan esencial como un comandante militar. Pero con el tiempo, el fuego de la hoguera ritual comenzó a ceder ante otra llama, la del pensamiento. En moradas en el bosque, en silencio y soledad, las mentes más brillantes de la comunidad brahmánica empezaron a plantearse nuevas preguntas. ¿Qué se escondía tras todos estos rituales? ¿Qué es Brahman, el espíritu impersonal del mundo? ¿Qué es Atman, el alma individual? ¿Y cómo se conectan? Así nacieron los Upanishads, textos filosóficos de asombrosa profundidad. El enfoque se desplazó de la acción externa a la introspección. El mayor sacrificio ya no se consideraba echar aceite al fuego, sino la purificación del propio ego en el fuego del conocimiento. Los brahmanes demostraron ser más que simples guardianes de fórmulas antiguas. Eran una tradición intelectual viva y en constante evolución. Pasaron de ser ingenieros del universo a ser sus exploradores. Su poder era invisible, intangible, pero absoluto. No dependía de ejércitos ni tesoros. Estaba arraigado en la estructura misma del universo, tal como la entendían y la explicaban a los demás. Controlaban los hilos que conectaban el mundo de los hombres con el mundo de los dioses. Y durante siglos, nadie se atrevió a cuestionar su derecho a tirar de esos hilos. Si el Brahman era la mente de la sociedad, su memoria y su conciencia, entonces el Kshatriya era su brazo, su espada, su escudo. No nació para estudiar los Vedas, aunque debería haberlos conocido. Nació para la acción. El tintineo del acero le cantaba la nana, y su primer juguete fue una pequeña daga sin filo.
Su dharma, su sagrado deber, se forjó con fuego y hierro y se llamaba protección. Un kshatriya es un guerrero, pero esta es una simplificación, peligrosa en su franqueza. No es simplemente un soldado sediento de gloria en el campo de batalla. Es el pilar del orden mundial, el fundamento sobre el que descansan las otras tres grandes varnas. Sin él, como enseñan los textos antiguos, reinará el Matsya Nyaya, la ley de los peces. Los grandes devoran a los pequeños en las turbias aguas de la anarquía, y para mantener estas aguas limpias, el kshatriya debe mantenerse en guardia. Su vida es una vigilia eterna. En la cúspide de esta casta, como la cima de una cordillera, se erigía el Raja, el rey. No era simplemente el más poderoso de los kshatriyas. Era la encarnación misma del poder, el símbolo viviente del Estado. Su dharma personal se convertía en el dharma de todo el reino. Su salud era garantía de prosperidad para la tierra, su fuerza, garantía de paz en las fronteras. Si el rey era justo, las lluvias caerían a tiempo, la cosecha sería abundante y los súbditos serían felices. Si el rey se desviaba de su camino, el reino se sumiría en la oscuridad. Las leyes de Manu establecen claramente que el dharma supremo de un kshatriya es la protección de sus súbditos. Para esta protección, el rey imponía un tributo, generalmente la sexta parte de la cosecha. Pero esto era más que un simple pago. Era un intercambio sagrado. Un rey que recauda tributos pero no protege a su pueblo no es simplemente un mal gobernante, sino un ladrón. Y además, carga sobre sí la sexta parte de los pecados cometidos en su reino debido a la anarquía. Imaginen esta carga. No el oro y las joyas de un tesoro, sino el peso invisible y aplastante de los vicios humanos que recae sobre los hombros de un solo hombre. Para sobrellevar esta carga, el rey contaba con dos grandes herramientas. La primera es el artha, el arte de gobernar. Es la fría y pragmática ciencia del poder, la riqueza y la política. El gran tratado, el Artha Shastra, atribuido al sabio Kautilya, no es una colección de consejos piadosos. Es un manual para la supervivencia del Estado. Habla de espionaje, alianzas y traiciones, de cómo llenar el tesoro y cómo construir fortalezas. Un rey debe ser no solo un león en el campo de batalla, sino también un zorro en la sala del trono. Debe comprender que, a veces, para salvar a miles, hay que sacrificar a uno, que un engaño oportuno puede prevenir una guerra sangrienta. El artha es una necesidad mundana, a veces cruel, sin la cual el dharma se reduce a un mero deseo piadoso. El segundo instrumento, quizá aún más formidable, es el danda. Literalmente significa bastón o vara, pero su verdadero significado es justicia, castigo. Es más que simple retribución. Es un instrumento de equilibrio cósmico, empuñado por el rey. El danda es el temor que disuade a los malvados de cometer crímenes. Es la justicia que alcanza a los culpables. Los sabios advirtieron: el danda es un arma de doble filo. Usado con justicia protege a los justos y mantiene el orden. Pero si el rey lo usa imprudentemente, por ira o interés propio, o, por el contrario, muestra debilidad y no castiga a los culpables, el danda devora al rey y a su reino. Debe ser tan preciso como el bisturí de un cirujano, no demasiado severo para no provocar odio, ni demasiado indulgente para no engendrar desprecio por la ley. La vida de un gobernante ideal estaba planificada al detalle. Debía levantarse antes del amanecer, celebrar audiencias, escuchar los informes de los espías, planificar la cosecha y prepararse para la guerra, pues la paz no era más que un frágil respiro entre batallas. Tal era su camino. Su mano conocía no solo la suavidad de un cetro,
sino también la aspereza de la empuñadura de una espada. Su oído distinguía no solo los himnos en alabanza a los dioses, sino también el silbido de una flecha al volar hacia su objetivo. Fue protector de los brahmanes, mecenas de las artes, padre de sus súbditos, pero también fue un comandante implacable, cuyo solo nombre hacía temblar a sus enemigos. Debía ser generoso pero no extravagante, formidable pero no cruel, sabio pero decisivo. Este ideal era casi inalcanzable, pero era precisamente en esta eterna búsqueda, en este delicado equilibrio entre el deber y la realidad, donde residía la esencia del Dharma de un gobernante. La corona no era un símbolo de lujo, sino de responsabilidad. Responsabilidad por millones de vidas. Responsabilidad ante los dioses y los ancestros. Y el peso de esta corona solo podía ser soportado por un verdadero kshatriya. Olvida por un momento los palacios y los templos. Aparta la mirada del brillo de las insignias reales y del humo de los fuegos sagrados. Escucha. Percibe el verdadero pulso de la India antigua. No son los himnos de los sacerdotes, ni las órdenes de los generales. Es un zumbido bajo, continuo y omnipresente que emana del corazón de cada ciudad, de cada pueblo. Es el zumbido del mercado, es el golpeteo de miles de martillos en los barrios de artesanos, es el crujido de incontables carros que avanzan por caminos polvorientos. Esta es la sangre vital del imperio, que fluye por sus arterias, y el nombre de esta sangre es Vaishya. En la gran jerarquía de las varnas, donde los brahmanes oraban y los kshatriyas luchaban, fueron los vaishyas quienes soportaron el peso de la creación. Su dharma, su sagrado deber, no radicaba en la meditación ni en la batalla, sino en la acumulación de riqueza, la agricultura, la ganadería y sobre todo el comercio. Eran el sólido fundamento sobre el que se erigían los tronos de los maharajas. Sin su grano, los ejércitos morirían de hambre. Sin sus impuestos, el tesoro estaría vacío. Sin su espíritu emprendedor, el imperio se habría degenerado en un conglomerado de aldeas aisladas. Imagina una caravana preparándose para un largo viaje por el Uttarapata, la gran ruta del norte que serpentea durante miles de kilómetros desde Taxila hasta la desembocadura del Ganges. El aire, impregnado del aroma del cardamomo, la pimienta y el sándalo, se mezcla con el penetrante olor a cuero y sudor. Un mercader vaishya, líder de la caravana, realiza su última ofrenda a los dioses, pidiendo protección contra los bandidos y una llegada segura. Sus carros están cargados con la mejor muselina de Varanasi, apodada viento tejido por los romanos, lingotes de cobre y hierro y sacos de sal preciosa. Cada giro del timón supone un riesgo. Cada noche en el camino es una prueba. Pero al final del camino le espera la recompensa, que le permitirá comprar más tierras, contratar más mano de obra y consolidar la posición de su familia para las generaciones venideras. Pero la riqueza no surge por arte de magia, se crea con esfuerzo. Y aquí descendemos un escalón más en la escala social, hasta aquellos cuyo dharma era el servicio, los shudras, millones de manos cuyo trabajo era tan importante como el capital de los vaishyas. Cultivaban las tierras de los vaishyas y los kshatriyas. Eran aprendices en talleres, estibadores en puertos, sirvientes en hogares. Sus vidas se regían por un estricto ritmo de trabajo, pero incluso aquí existía una compleja organización. Los artesanos se unían en shreni, poderosos gremios que controlaban industrias enteras. Había shreni de tejedores, alfareros, carpinteros y metalúrgicos. Dentro de estos gremios reinaba una férrea disciplina. Los maestros más veteranos transmitían los secretos de su oficio de generación en generación,
estableciendo estándares de calidad y precios para sus productos. Estas organizaciones eran tan influyentes que contaban con sus propias leyes, su propio tesoro e incluso pequeñas milicias para proteger sus intereses y caravanas. Pertenecer a un shreni significaba protección y estabilidad, pero el precio era la lealtad y la obediencia absolutas a sus normas. El rítmico golpeteo de los martillos en el taller de armeros era más que simple ruido. Era una sinfonía de trabajo organizado, donde cada movimiento se había perfeccionado a lo largo de los siglos. Y sobre todo esto, sobre el mercader que tramaba un negocio arriesgado, sobre el tejedor encorvado sobre su telar, se cernía la sombra del Estado. Esto fue especialmente cierto durante el período Maurya, que comenzó en el siglo III a.C. El Arthashastra describe un control absoluto. Funcionarios especiales, guardianes, vigilaban los mercados, imponían aranceles a cada producto que cruzaba los límites de la ciudad, inspeccionaban pesos y medidas, castigando severamente el fraude. Espías, disfrazados de mercaderes y artesanos, informaban sobre la opinión pública e identificaban a los evasores de impuestos. El Estado comprendía que el comercio era una fuente de poder, pero este poder debía ser controlado. Protegía los caminos de los bandidos, pero exigía un alto precio por esta protección. Fomentaba el comercio con tierras lejanas, pero imponía un fuerte impuesto a cada barco que entraba en el puerto. Y el comercio floreció. Barcos cargados de pimienta, perlas y marfil de la India cruzaron el océano y llegaron a Egipto y Roma. Los senadores romanos se quejaban de que el tesoro de su imperio se estaba vaciando porque las matronas romanas no podían resistirse al brillo de las gemas indias ni a la finura de la seda. El oro fluía hacia el este, terminando en los tesoros de los reyes indios y en las arcas de los emprendedores vaishyas. Y así funcionaba esta gigantesca máquina. En su núcleo se encontraba el trabajo de millones de shudras, organizados en gremios artesanales. La impulsaba la ambición y el capital de la casta vaishya, que lo arriesgaba todo por lucro, y sus engranajes eran lubricados y guiados por un Estado omnipresente y exigente. El polvo levantado por miles de cascos en las rutas comerciales se depositaba como oro en el tesoro. Y fue este oro, no solo plegarias y espadas, el que construyó ciudades, sustentó ejércitos y mantuvo la grandeza de imperios, cuyos nombres han llegado hasta nosotros a través de los milenios. El diagrama teórico de las 4 grandes varnas que hemos analizado era solo un esbozo, un mapa en el que aún faltaban por trazar caminos, ríos y ciudades. La vida real, vibrante, llena de vida, impregnada de los aromas de la artesanía y los sonidos de los mercados, se desplegaba en un sistema completamente distinto, mucho más complejo e intrincado. Esta era la red del Jati. Si la varna es un color, el Jati es un hilo. Y a partir de estos hilos, miles y miles de hilos, se tejía el tejido mismo de la sociedad india. Jati significa nacimiento, simple e inexorable. Tu nacimiento lo determinaba todo. No solo insinuaba tu futuro, sino que lo grababa en piedra. Naciste en el linaje del alfarero, y el aroma de la arcilla húmeda fue el primer olor que reconociste. Naciste en el linaje del tejedor, y el ritmo del telar fue la nana de tu infancia. El hijo de un herrero no empuñó un martillo por elección propia. El camino lo eligió a él en el instante de su primer aliento. La profesión se transmitía por la sangre, como el color de los ojos o la forma de la nariz. Era a la vez legado y destino. Este sistema creció de forma orgánica, como un gigantesco árbol baniano. Con el surgimiento de nuevos oficios, también surgieron nuevos jatis.
A medida que los grupos migraban a nuevas regiones, formaban sus propios jatis únicos. Al integrarse las tribus en la sociedad hindú, encontraron su lugar, convirtiéndose en una rama más de este árbol infinito. Los jatis no se contaban por decenas ni cientos, sino por miles, cada uno con su propio nombre, su propia historia, sus propias deidades patronas y, lo más importante, sus propias reglas estrictas. Dos pilares inviolables sustentaban toda esta estructura. El primero era la endogamia. El matrimonio solo podía celebrarse dentro del propio clan, jati. La hija de un carpintero se casaba con el hijo de un carpintero. Un joven del clan de un orfebre buscaba esposa entre las hijas de otros orfebres, quizá de un pueblo vecino, pero nunca fuera de su círculo profesional y familiar. Esto cerraba la comunidad, preservando sus secretos artesanales, sus propiedades y su identidad. Quebrantar esta ley significaba convertirse en un paria, un fantasma, borrado del único mundo conocido. El segundo pilar eran las normas de la comida comunitaria. Con quién se compartía el pan y el agua era tan importante como con quién uno se casaba. Los miembros del mismo jati comían juntos. Aceptar comida de un miembro de un jati inferior o impuro se consideraba una profanación. Este muro invisible, erigido alrededor de cada olla comunitaria, era a veces más fuerte que la piedra. Recordaba a cada uno su lugar a diario, a cada hora. Se podía comerciar con alguien de otro jati, trabajar para él, pero jamás compartir la cena con él. ¿Y quién hacía cumplir esas miles de leyes no escritas? No el rey ni sus guerreros. El poder residía mucho más cerca, sentado en un banco en el centro del pueblo. Era el Panchayat Jati, el consejo de ancianos. 5, 10, a veces más, hombres respetados que eran jueces, jurados y verdugos a la vez. Resolvían disputas de herencia, imponían multas por faltas menores y dictaban el veredicto más temible, el ostracismo. Ser expulsado del jati significaba la muerte social. Nadie se casaría jamás con tu hija, compraría tus bienes ni te ayudaría a reconstruir tu casa tras un incendio. Te volvías invisible. Era el miedo lo que mantenía la red tensa. Pero este sistema también tenía un lado oscuro. Mientras que algunas profesiones se consideraban nobles, otras inevitablemente se volvían impuras. El trabajo del curtidor, al manipular animales muertos, el de la lavandera, al lidiar con la suciedad, las labores de la limpiadora, al entrar en contacto con los desechos humanos. Las personas que realizaban este trabajo necesario pero despreciado fueron gradualmente relegadas a los márgenes de la sociedad. Así, desde los estratos más bajos de los shudras y los grupos tribales, nació un concepto que se convertiría en una herida abierta en la India durante milenios: el concepto de intocables, o, como se les llamaba en textos antiguos, chandalas. Las leyes de Manu, compiladas alrededor del siglo II n.C., describen sus vidas con fría precisión. Debían vivir fuera de la aldea. Sus utensilios debían desecharse después de usarlos. Su vestimenta debía ser la de los muertos y sus adornos de hierro. Se les ordenaba entrar en la ciudad solo para realizar sus trabajos impuros, emitiendo un sonido especial para que las personas de castas superiores evitaran incluso su sombra. La sombra proyectada por su cuerpo se consideraba impura. Así, la red de castas, que a algunos les brindaba un sentido de comunidad, seguridad y orgullo profesional, se convirtió para otros en una prisión eterna construida sobre el desprecio. Asignaba a cada uno su lugar, pero para algunos ese lugar estaba en la oscuridad, más allá de los límites de la dignidad humana. Era un sistema de orden absoluto,
donde el drama de la vida no se desarrollaba en batallas ni intrigas palaciegas, sino en la simple decisión de con quién compartir un pedazo de pan. Y el precio de un error en esta elección era absoluto. Hablamos de los 4 hijos de Purusha, los 4 pilares sobre los que se asentaba la sociedad. Los brahmanes, la boca del universo; los kshatriyas, sus poderosos brazos; los vaishyas, sus robustos muslos; y los shudras, sus incansables pies. 4 varnas, 4 colores, 4 caminos predestinados, entretejidos en un único patrón del universo. Cada uno conocía su lugar, cada uno comprendía su deber. Parecía que este sistema era perfecto en su totalidad, cerrado, como el eterno círculo del samsara. Pero también había un 5.º hijo, aquel que no nació del cuerpo del hombre cósmico, sino de su sombra, aquel cuyo nombre procuraba no pronunciar. No formaba parte de la jerarquía, estaba más allá de ella, fuera de la sociedad, fuera del ritual, fuera del concepto mismo de dignidad humana. A estas personas se las llamaba de diversas maneras, pero la más común era chandalas, intocables. Para comprender su destino es preciso entender la fuerza motriz central de la antigua sociedad india, la idea de pureza ritual e impureza. La pureza, o shuddha, era más que higiene. Era un estado de armonía espiritual, de cercanía a lo divino. La impureza, o ashuddha, era suciedad metafísica, una mancha en el alma que alejaba a la persona de los dioses y envenenaba su karma. Y esta impureza era contagiosa. Se transmitía por el tacto, por los alimentos preparados con manos impuras, por el agua del mismo pozo. Incluso la sombra proyectada por un intocable sobre un brahmán se consideraba un acto de impureza. Las leyes de Manu, el principal código de normas de aquella época, describen sus vidas con escalofriante precisión. Los chandalas tenían la orden de vivir fuera de aldeas y pueblos, en asentamientos aislados, cerca de cementerios y basureros. Sus únicas posesiones eran perros y burros. Sus utensilios, fragmentos de cerámica rota. Su vestimenta consistía en sudarios tomados de cadáveres no identificados. Sus joyas eran solo de hierro negro, no de oro ni plata. Tenían prohibido entrar en los asentamientos por la noche. Durante el día, al transitar por los caminos, debían llevar una señal especial o golpear una sonaja de madera para anunciar su llegada. Este sonido seco y áspero era la banda sonora de sus vidas. Un sonido que hacía que los demás se apartaran, retrocedieran, se taparan la nariz y escondieran a sus hijos. Un sonido que gritaba: voy, soy la contaminación. Su destino era el trabajo más sucio, el que tenía que ver con la muerte, la basura y la descomposición. Eran verdugos, ejecutando sentencias. Limpiaban la inmundicia, transportaban cadáveres de animales y cuerpos de personas sin familia para realizar los ritos funerarios. Eran curtidores, trabajando con carne muerta. La sociedad necesitaba su trabajo, pero los despreciaba por ello. Era una cruel paradoja. Desempeñaban funciones vitales para limpiar el mundo, pero esa misma función los hacía eternamente impuros. ¿Por qué? ¿Cómo justificaba el sistema esta situación? La respuesta era simple e implacable: el karma. Se creía que nacer en una familia chandala no era una casualidad, sino la consecuencia directa de terribles pecados cometidos en una vida pasada. Matar a un brahmán, cometer adulterio con la esposa de un gurú, la codicia extrema. Solo tales fechorías podían conducir a un alma a un renacimiento tan deplorable. Su sufrimiento en esta vida no era un castigo, sino una expiación. Su situación no era una injusticia social, sino el cumplimiento de la ley cósmica. Ayudarlos, aliviar su suerte,
era interferir con el funcionamiento del karma, obstaculizar la purificación del alma a través del sufrimiento. Así, el intocable no solo quedaba aislado por los muros del gueto o las miradas desdeñosas, sino que estaba encerrado en la prisión de su propia metafísica. Su cuerpo era un receptáculo de karma impuro, su tacto, veneno, su mera existencia un recordatorio del pecado. Era un fantasma viviente, un hombre al margen de la sociedad humana, un quinto hijo, nacido de la oscuridad para servir a la luz, sin jamás ver sus rayos. Era el fundamento, enterrado en la tierra impura, sobre el que se erigía el resplandeciente templo de las 4 Varnas, y era su presencia invisible la que hacía posible la pureza ritual de quienes vivían en la superficie. En el siglo VI a.C., el aire del valle del Ganges era denso y pesado. Estaba impregnado del humo de los fuegos sacrificiales, el aroma del ghee, el incienso y el polvo levantado por miles de pies que recorrían sus sendas predestinadas. La sociedad era como un árbol gigantesco, donde cada rama y cada hoja conocían su lugar, determinado no por la voluntad, sino por el nacimiento. Era un mundo de Varnas, una estructura rígida que contenía millones de almas en celdas estrictamente asignadas. En la cima se encontraban los brahmanes, sacerdotes que custodiaban el conocimiento y conversaban con los dioses. Debajo de ellos estaban los kshatriyas, guerreros y gobernantes, cuyo dharma era proteger y gobernar. Luego venían los vaishyas, comerciantes y agricultores que generaban riqueza, y en el último escalón estaban los shudras, sirvientes cuyo destino era obedecer. Y más allá de este orden, invisibles e impuros, estaban los intocables. Este orden mundial no se discutía. Era tan natural como el amanecer o el cambio de las estaciones. Estaba consagrado en los sagrados Vedas, entretejido en la esencia misma de la realidad a través de las enseñanzas del karma y la reencarnación. Nacer Shudra significaba expiar los pecados de una vida pasada. Nacer Brahman significaba cosechar los frutos de las virtudes pasadas. El sistema era autosuficiente, era eterno. Y entonces, en este mundo, donde los muros entre las personas parecían tan inamovibles como el Himalaya, resonó una voz, silenciosa, pero clara. No llamaba a la rebelión armada. No exigía la redistribución de tierras ni de riquezas. Su fuerza residía en otra parte. Esta voz pertenecía a un hombre que, según la lógica del sistema, no tenía motivos para desafiarlo. Su nombre era Siddhartha Gautama. Era un kshatriya, un príncipe del clan Shakya. Conocía el lujo de los palacios, el susurro de la seda y el tintineo del oro. La sangre de guerreros y gobernantes corría por sus venas. Formaba parte de la élite, era uno de los pilares de este mundo. A los 29 años, abandonó su palacio, a su esposa, a su hijo recién nacido y se marchó. Se marchó no en busca de poder, sino en busca de la verdad. Durante 6 largos años vagó, atormentó su cuerpo, estudió con ermitaños y meditó hasta el borde de la locura. Buscaba respuesta a una pregunta: ¿cómo acabar con el sufrimiento inherente a toda existencia? La respuesta no le llegó como un rayo ni de labios divinos. Le llegó en silencio, bajo la sombra de un árbol que más tarde se llamaría el árbol Bodhi, el árbol de la iluminación. Y lo que comprendió aquella noche fue más que una simple epifanía personal. Fue un cambio radical en el panorama espiritual de la India. Fue un desafío directo a un orden milenario. El Buda, el iluminado, habló, y sus palabras fueron como un martillo golpeando los cimientos del sistema de castas. Enseñó las 4 nobles verdades y el óctuple sendero, y en esta enseñanza no había ni una palabra sobre Varnas.
Afirmó que la causa del sufrimiento no es el mal karma heredado desde el nacimiento, sino la ignorancia y los deseos insaciables inherentes a toda persona, sea brahman o shudra. Y el camino hacia la liberación, hacia el nirvana, no reside en rituales complejos que solo los sacerdotes podían realizar. Reside en la conducta moral, la disciplina mental y la sabiduría. Fue una revolución. El monopolio espiritual de los brahmanes se tambaleó. Buda declaró que la pureza o impureza de una persona no se determina por su nacimiento, sino por sus acciones. Sus célebres palabras fueron: no es por nacimiento que uno se convierte en brahman, ni por nacimiento que uno se convierte en paria. Es por las acciones que uno se convierte en brahman, ni por las acciones que uno se convierte en paria. Imaginen la audacia de estas palabras en un mundo donde incluso tocar a una persona de casta inferior se consideraba una impureza. Buda redefinió el concepto mismo de nobleza. Una persona noble no era aquella que nacía en una casta alta, sino aquella que seguía el camino noble hasta el fin del sufrimiento. Enseñó la compasión por todos los seres vivos, lo que puso en tela de juicio los sangrientos sacrificios de animales que eran el eje central de muchos rituales védicos. Pero fue más allá de las palabras. Creó una comunidad, la Sangha. Y esta comunidad se convirtió en la encarnación viviente de sus enseñanzas, un micromodelo de una sociedad sin castas. Todos eran bienvenidos a la Sangha. Un brahman que había renunciado a sus privilegios se sentaba junto a un antiguo barbero y ambos se afeitaban la cabeza, vestían túnicas ocres idénticas y comían del mismo cuenco de limosnas. Allí, un antiguo guerrero kshatriya aprendía humildad de un antiguo comerciante vaishya. El único criterio de estatus en la comunidad no era la vida mundana anterior, sino la profundidad de la sabiduría y el logro espiritual. Upali, un barbero de la corte Shakya, se convirtió en uno de los mayores expertos en las reglas de la disciplina monástica, e incluso nobles kshatriyas acudían a él en busca de instrucción. Esto era impensable. Era una refutación visible de la idea de la superioridad innata de algunas personas sobre otras. La Sangha no intentó desmantelar el sistema de castas en el mundo exterior. Simplemente creó una realidad alternativa a su lado, un espacio donde las leyes del nacimiento ya no se aplicaban. Por supuesto, el establishment no pudo evitar darse cuenta. Para muchos brahmanes, las enseñanzas del Buda eran una peligrosa herejía que socavaba los cimientos de su poder y autoridad. Si todos podían alcanzar la salvación por sí mismos, mediante la meditación y una vida ética, ¿por qué la necesidad de intermediarios sacerdotales? ¿Por qué la necesidad de rituales costosos? La voz que resonó bajo el árbol Bodhi no destruyó de inmediato el sistema de castas. Sus raíces eran demasiado profundas, pero abrió la primera grieta en su muro monolítico. Les dio a las personas la posibilidad de elegir. Demostró que existía otro dharma, otra ley, una ley universal de compasión y sabiduría, accesible a cualquiera dispuesto a escuchar. Esta voz sembró la duda sobre la inviolabilidad del orden, y estas semillas seguirían creciendo en suelo indio durante muchos siglos. El desafío estaba lanzado. En el complejo entramado de la antigua sociedad india, donde cada paso estaba determinado por el Dharma, encontramos una figura a la vez venerada y limitada, la de la mujer. Ella es la diosa Lakshmi, la dadora de prosperidad. Ella es Saraswati, la sabiduría. Ella es Shakti, la energía cósmica misma. Pero en la tierra, entre el polvo de los caminos y la frescura de las casas de piedra, su senda no estaba marcada por el resplandor divino, sino por leyes estrictas. Escuchen la voz de las leyes de Manu.
un texto que se ha convertido en el paradigma de la rectitud durante siglos. Donde las mujeres son tratadas con honor, allí los dioses se regocijan. Hermosas palabras, pero el mismo código, unos versículos más adelante, proclama algo distinto. En la infancia la mujer debe estar bajo la autoridad de su padre, en la juventud, bajo la de su esposo, y tras la muerte de éste, bajo la de sus hijos. La mujer jamás debe ser independiente. Fue en esta paradoja, entre el pedestal y la jaula, donde se desarrolló su vida. Para una niña nacida en una familia de 2 hijos, el mundo fue, desde el principio, una preparación. Una preparación para su único gran dharma, el matrimonio. Su educación, si la hubo, rara vez abordó los sagrados Vedas o las complejidades de la filosofía. Le enseñaron a administrar el hogar, venerar a los dioses y complacer a su esposo y a su familia. Sus dedos aprendieron no tanto a escribir cartas como a tejer, moler grano y mezclar especias, cuyo aroma se convirtió en la fragancia del bienestar de toda la familia. El matrimonio, vivaja, era más que la unión de 2 personas. Era una transferencia, un ritual, una transferencia sagrada de responsabilidad de una mujer de una familia a otra. Textos antiguos describen hasta 8 formas de matrimonio, desde la piadosa entrega de una hija a un brahmán erudito hasta el rapto por la fuerza. Pero en cualquier caso, desde el momento en que rodeaba el fuego sagrado 7 veces, su mundo cambiaba para siempre. Su nombre, su clan, incluso sus dioses, todo quedaba subordinado a una nueva realidad. Se convertía en Grihini, la señora de la casa, y ahí radicaba su poder oculto. El hogar era su reino. Su autoridad no se extendía a los campos ni a los mercados, pero dentro de las paredes de su casa, su palabra tenía peso. Era la guardiana del fuego familiar, literal y figurativamente. Velaba por la pureza ritual y la entrega oportuna de las ofrendas a los ancestros. El nacimiento de un hijo elevaba su estatus a lo más alto, pues era el hijo quien realizaría los ritos funerarios de su padre y aseguraría su buen renacimiento. Toda la familia giraba en torno a ella, como planetas alrededor de un centro de gravedad invisible. Su sabiduría no residía en los libros, sino en su capacidad para mantener la paz en una familia numerosa. Su fuerza no radicaba en las armas, sino en la paciencia, su riqueza, en el respeto que se había ganado. Su estridana, la propiedad recibida como regalo, era teóricamente suya, pero en la práctica a menudo desaparecía en la casa de su esposo. Pero ¿qué sucedía si ese centro, el marido, desaparecía? En ese caso, el velo que separaba a la mujer del mundo exterior se convertía en un sudario. A la viuda se la consideraba un ser desafortunado, portadora de mal presagio. Su presencia en bodas y celebraciones era indeseable. En los círculos más ortodoxos le esperaba el ascetismo, la cabeza rapada, ropa blanca sencilla, una sola comida escasa al día, dormir sobre la tierra desnuda. Se convertía en una sombra en su propio hogar, un recordatorio viviente de la muerte, y existía otro camino, horripilante en su sublime sacrificio, el camino del sati, la autoinmolación en la pira funeraria de su esposo. No era una práctica universal, pero se ensalzaba como el ideal supremo de devoción. Imaginen la escena. El sonido de tambores y caracolas, la multitud cantando su virtud. Una mujer, ataviada con sus mejores galas nupciales, asciende a la hoguera para unirse a su esposo en el fuego, purificando así sus pecados y los de su descendencia durante 7 generaciones. Para nosotros, esto es una crueldad inconcebible. Para sus contemporáneos, era un acto del más alto dharma,
que transformaba a una mujer mortal en una diosa, una satimata digna de veneración. Por supuesto, la historia no está escrita en piedra. En la era védica, mucho antes de que las leyes se volvieran más estrictas, escuchamos las voces de sabias como Gargi y Maitreyi, quienes participaban en debates filosóficos junto a los hombres. Oímos hablar de las ganikas, cortesanas a menudo más instruidas e independientes que cualquier noble. Las epopeyas están repletas de imágenes de mujeres fuertes. La firme Sita, la sabia Draupadi, la decidida Satyavati. Pero estas eran o bien ecos de una época pasada o notables excepciones que simplemente subrayaban la regla general. Para la gran mayoría de las mujeres su destino estaba predeterminado. Sus vidas eran vidas de servicio, a su padre, a su esposo, a sus hijos, a los dioses. Eran el fundamento sobre el que se erigía todo el hogar, toda la estructura social. Un fundamento oculto bajo tierra, invisible, pero que soportaba todo el peso del edificio. Las llamas del hogar proporcionaban calor y luz, pero también proyectaban una larga e inmóvil sombra en la pared. La sombra de una mujer que vivía según la ley del Dharma. Pero ¿cómo pudo esta vasta e inmutable pirámide, en la que la posición de una persona se determinaba antes de su primer aliento, perdurar durante milenios? La respuesta reside más allá de los decretos de los reyes y el filo de las espadas. Reside en una idea tan abarcadora como el cielo sobre el Ganges. Una idea que transformó el orden social en ley cósmica. Imagina no una sola vida, sino una serie infinita de existencias entrelazadas en el hilo del tiempo, como perlas en un collar. Esto es el samsara, la rueda eterna del nacimiento, la muerte y el renacimiento. Tu vida actual es solo un instante en este ciclo, un fotograma en la película infinita de tu alma. Aquí, la muerte no es el final, sino una transición, una breve pausa antes de un nuevo comienzo. Pudiste haber sido rey o mendigo, águila en el cielo o serpiente en el polvo, y volverás a serlo. Este ciclo, este océano de existencia era tan real para los antiguos indios como el amanecer. Y el motor de esta rueda eterna es el karma. No es el destino ciego, ni el capricho de los dioses. El karma es la ley universal, absoluta e imparcial de causa y efecto. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento que envías al universo es una semilla y sin duda dará fruto. Quizás no hoy, quizás no en esta vida, pero un día se recogerá la cosecha. Cada palabra amable, cada plato de arroz ofrecido, cada gesto de compasión, todo quedaba inscrito en la cuenta invisible de tu alma, prometiendo un mejor renacimiento. Un Shudra virtuoso, cumpliendo humildemente con su deber, podía aspirar a renacer en la familia de un Vaishya adinerado o incluso de un poderoso Kshatriya. Pero cada crimen, cada mentira, cada gota de sangre derramada innecesariamente, una deuda que debía saldarse. Un brahman arrogante, negligente en sus rituales y sumido en el vicio, podía renacer como un chandala, un intocable, condenado a vivir una vida de miseria y depravación, o incluso como un animal, forzado a sufrir sin razón ni palabra. El karma transformaba el universo en un gigantesco mecanismo moral, donde la justicia era ineludible, aunque se extendiera a lo largo de eones enteros. Pero ¿qué es el bien? ¿Y qué es el mal? Aquí el sistema se cerraba en un círculo perfecto. El Dharma daba la respuesta. El Dharma es tu deber, tu ley, tu destino, y lo más importante, el Dharma no era universal. Era único para cada varna y cada jati. El Dharma del guerrero kshatriya era luchar, proteger a su pueblo y gobernar, incluso si ello requería crueldad.
Mostrar misericordia en el campo de batalla se consideraba una violación de su dharma. El dharma del comerciante Vaishya era acumular riqueza, comerciar y pagar impuestos. El dharma del Shudra era servir fiel y sin quejarse a las 3 varnas superiores. Esta era su máxima piedad. Seguir el propio dharma, por humilde o difícil que sea, es la única manera de acumular buen karma. Desviarse de él es una forma segura de obtener un renacimiento terrible. El intento de un Shudra por estudiar textos sagrados o el de un guerrero por comerciar se consideraba no solo una transgresión social, sino un pecado grave, un acto contrario al orden cósmico. Esto creaba una situación paradójica. El mayor acto de virtud para una persona era la aceptación total de su lugar en la jerarquía. Este sistema penetraba hasta lo más profundo del alma. Lo explicaba todo. ¿Por qué uno nace en un palacio y otro en una choza? No es injusticia. Es el resultado de tus acciones en una vida pasada. ¿Por qué sufres? Estás saldando viejas cuentas. No tenía sentido rebelarse contra tu destino, pues tú eras su artífice. La rebelión solo agravaría tu karma, condenándote a un destino aún peor en el futuro. En lugar de ira y desesperación, esta filosofía ofrecía humildad y esperanza. Esperanza no por un cambio inmediato, sino por un mejor nacimiento en la próxima vida, ganado al cumplir impecablemente tu papel hoy. La escala social se convirtió en una escala espiritual que solo podía ascenderse un peldaño por vida. Pero existía una salida a este ciclo eterno de sufrimiento, nacimiento y muerte. Sí. La meta suprema no era simplemente un mejor karma ni renacer en la casta Brahman. La meta suprema era el moksha, la liberación, un escape completo de la rueda del samsara, la fusión del alma individual, el Atman, con el alma universal, el Brahman. Esto no es solo un mejor renacimiento, es la cesación total del renacimiento, el fin del ciclo, la consecución de la paz y la dicha eternas. Pero este camino era inimaginablemente difícil, accesible solo a unos pocos elegidos, sabios y ascetas que, mediante la meditación y la abnegación, lograban purificar todo su karma, tanto bueno como malo. Para la gran mayoría, el moksha seguía siendo una estrella distante, casi inalcanzable, que brillaba al final del interminable camino del renacimiento. Así, se forjó una cadena irrompible. Una cadena en la que cada eslabón representaba una generación, ligada a sus deudas y consecuencias pasadas y futuras. No se forjó en fraguas reales, sino en las mentes de filósofos y sacerdotes. Se mantuvo unida no por el temor a los guardias, sino por el temor al ciclo eterno del sufrimiento y la esperanza de un futuro mejor, más allá de la muerte. Fue un sistema que sobrevivió a imperios y conquistadores porque su principal fortaleza no estaba construida de piedra, sino de fe. Fe en que el lugar de cada persona en el universo está predeterminado. Es justo y simplemente parte del gran e infinito viaje del alma. Nos encontramos al borde de un pozo. No en la antigua India, sino aquí, ahora. Sus paredes de piedra han sido desgastadas por miles de cuerdas, miles de manos. Durante miles de años el agua de este pozo calmó la sed, pero no toda la sed. Para algunos era pura, bendita, para otros inaccesible. Una línea invisible, trazada no en la tierra sino en las mentes, separaba a quienes podían acercarse de aquellos cuya sombra se consideraba impura. Este pozo es más que una simple fuente de agua. Es una metáfora congelada en la piedra, un eco de un código ancestral que resuena aún hoy. El sistema que hemos estado analizando no se desvaneció con la llegada de la era moderna. El Imperio Británico, que se convirtió en la potencia hegemónica del subcontinente, no derribó estas barreras.
Las midió, las catalogó y las plasmó en mapas censales. La rígida jerarquía demostró ser una herramienta de gobierno muy útil. El sistema de castas, otrora fluido como el agua de un río, quedó congelado en el granito de la burocracia colonial. Pero entonces llegó la época de la agitación, la época de la lucha por la libertad. Y en el corazón mismo de esta lucha surgió una brecha tan profunda como el abismo entre las castas. De un lado estaba Mahatma Gandhi, el hombre que sacudió el imperio. Vio la herida de la intocabilidad y buscó sanarla desde dentro del hinduismo. Les dio a los marginados un nuevo nombre, Harihans, hijos de Dios. Un impulso noble, pero para muchos sonó a consuelo, no a liberación, a misericordia, no a un derecho. Y al otro lado se encontraba un hombre forjado en el crisol de este sistema, Bhim Rao Ambedkar. Nacido en la casta de los intocables, rompió los muros de piedra del prejuicio, se doctoró en Derecho por la Universidad de Columbia y fue el artífice del documento fundacional del nuevo país. No quería curar el hinduismo, sino liberarse de él. Ambedkar veía el sistema de castas no solo como un mal social, sino como una parte fundamental e integral de la religión que jamás le concedería a él ni a millones como él la verdadera igualdad. Sus palabras resonaron como una sentencia de muerte. Nací hindú, pero juro que no moriré hindú. Su confrontación no es una disputa entre dos políticos, es un choque de dos mundos. Gandhi quería reformar el hogar. Ambedkar quería arrasar la prisión. A primera vista, el sueño de Ambedkar triunfó. En 1950, la India independiente adoptó su constitución. Y en ella, en el artículo 17, quedaron grabadas las palabras que estaban destinadas a derribar el edificio milenario. Se abole la práctica de la intocabilidad en cualquiera de sus formas. La aplicación de cualquier restricción derivada de la intocabilidad será un delito punible por ley. La tinta sobre el papel proclamaba la revolución. Por primera vez en la historia, la ley se puso del lado de quienes habían sido considerados menos que humanos durante siglos. Además, para corregir esta injusticia histórica, se introdujeron cuotas, un sistema de plazas reservadas en universidades y en la administración pública para los antiguos intocables y otras castas oprimidas. El Estado intentó rescatar por la fuerza a millones de personas del abismo en el que se encontraban. Pero, ¿se secó la tinta del papel de la Constitución más rápido que el agua del pozo del pueblo? La ley prohibía llamar a alguien intocable, pero ¿puede prohibir la ley una mirada? ¿Un gesto? ¿Un silencio más elocuente que un grito? En miles de aldeas de la India, antiguos pozos aún recuerdan estas fronteras invisibles. En una tetería, puede que te sirvan el té en una taza aparte, sucia. Los matrimonios entre castas aún pueden desembocar en brutales represalias conocidas como crímenes de honor. En las deslumbrantes metrópolis de Bombay y Delhi, el código se ha vuelto más sutil, más astuto. Se oculta en el apellido, que, como una marca invisible, revela el origen. Pervive en los anuncios matrimoniales de los periódicos. Se busca novia brahmán de piel clara para un futuro esposo. Se manifiesta en la negativa a alquilar un apartamento cuando el propietario descubre la casta. Determina las políticas. Las elecciones en la democracia más grande del mundo a menudo se convierten en la aritmética más compleja de bloques de castas, donde los votos no se emiten por un programa, sino que se recolectan en función del linaje y la ascendencia. Por eso muchos han rechazado incluso el nombre compasivo de Gandhi, Harishan. Han elegido otro, Dalit. En sánscrito significa quebrantado, oprimido.
Esto no es una queja, sino un desafío. Es un acto de autoidentificación, una negativa a aceptar el nombre impuesto por otros. Es una declaración. Sí, hemos sido quebrantados durante siglos, pero aquí estamos,